Uno de los aspectos más fuertes de la confrontación lo encontramos cuando el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida y Dios le dice a Josué, dice, es tiempo de entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años donde ellos han estado con una mentalidad, estancados, detenidos, frenados, no han podido entrar y conquistar la promesa. Llevan 40 años, toda la generación vieja murió y ya era tiempo de cruzar. Yo no sé cuántos de nosotros entendemos que para entrar a algo nuevo, yo tengo que dejar lo viejo. Nadie puede entrar a algo nuevo sin dejar lo viejo. Ahora, en el proceso de dejar lo viejo, yo soy confrontado con la vieja naturaleza, con las marcas de la vieja naturaleza, soy confrontado con las viejas conductas, porque yo no puedo entrar a lo nuevo con las ideas viejas, con el tiempo viejo, con el pensamiento viejo, con el alimento viejo y con la celebración vieja. Entonces, cuando el pueblo de Israel va a entrar a tierra prometida, hay tres cosas que pasan. Tres cosas. Uno, y curiosamente, el tiempo y el momento cuando el pueblo de Israel entra a tierra prometida es un tiempo de Pascua, no un tiempo de Semana Santa, un tiempo de Pascua. Y la Pascua, yo no sé si usted pudo ver el video que yo hice el sábado en un vivo en relación a la Pascua, explicando lo que es la Pascua y la importancia de la Pascua, pero durante la Pascua el pueblo pudo cumplir el ciclo con el cual Dios había iniciado. El ciclo de libertad inició en Pascua y terminó en Pascua hasta que llegaron a la tierra prometida. El proceso de Dios inició en Pascua, los libertó de Egipto, pero demoró 40 años porque el pueblo no pudo desligarse de la cultura vieja, pero en el momento de entrar, tres cosas hace el pueblo. Uno, se circuncida. Dos, termina el alimento del desierto, cesó el maná. Ya una vez que ellos habían entrado, ya no había más maná. O sea, el alimento del desierto, la provisión del desierto había terminado. Y tercera cosa que pasó es que celebraban la Pascua. Entonces vemos como el ciclo de libertad termina con una celebración. Pero antes de la celebración hubo una palabra que el Señor le dice a Josué, le dice, prepárate cuchillos y hazlos afilados, porque hoy voy a quitar el oprobio del pasado, el oprobio de Egipto, porque yo no puedo entrar a lo nuevo desde una plataforma vieja, yo no puedo entrar a lo nuevo que Dios quiere hacer en mi vida con la mentalidad. Entonces Dios tenía que remover ese oprobio. El oprobio es una marca en el corazón de las personas, la cual todos lidiamos con estas cosas, y Dios quiere confrontarnos a través de la circuncisión para quitar el oprobio, la marca del pasado en nuestras vidas. Entonces la confrontación, eso es lo que hace. Para que podamos entrar, Dios va a confrontar. Para que yo pueda entrar a lo nuevo, Dios va a confrontar lo viejo. Para que yo pueda entrar en la nueva dimensión, yo tengo que dejar la vieja. Entonces quiero orar un momento, porque estamos en tiempo de celebración de Pascua, estamos en tiempo donde Dios ha comenzado algo en su vida y Él quiere terminarlo de tal manera que usted entre. Y una vez que usted entra, usted va a poder reiniciar el proceso para volver a entrar, porque la palabra dice en 2 Corintios 3:18 que vamos de una gloria a una gloria mayor. Y esto es algo permanente. 2 Corintios dice, de tal manera pues, que todos nosotros con el rostro descubierto vamos siendo transformados como por la imagen del que vemos, por el Espíritu, de una gloria a una gloria mayor. Quiero declarar sobre su vida, usted si está en vivo o lo está viendo en YouTube, quiero declarar en el nombre poderoso de Jesús que es tiempo de transformación, es tiempo de confrontación, es tiempo de avance, es tiempo de dejar lo viejo, es tiempo de dejar el pensamiento, es tiempo de dejar la idea, es tiempo de dejar la conducta, es tiempo de dejar el sentimiento, es tiempo de arrancar el oprobio. Y hoy te digo, Espíritu Santo,
prepara un cuchillo para nuestras vidas y circuncida, quita, arranca el prepucio del corazón. Todo lo que tengas que quitar, quítalo. La marca que me mantiene en cautiverio, la marca que me mantiene en esclavitud, la marca que me mantiene en un ciclo, así como el pueblo de Israel daba vueltas en el desierto que parecía que eran libres, pero estaban en esclavitud, atados. Hasta que Dios mismo confronta a Moisés y le dice, llevan demasiado tiempo en este monte, crea una visión. Yo quiero hablar en esta hora que suficiente tiempo has estado metido donde has estado metido sin ver el producto y el fruto del Espíritu en tu vida. Hoy yo declaro que se abren tus ojos en el nombre de Jesús para poder entrar a donde Dios ha determinado que debes entrar en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hablando de confrontación, hay una palabra que es una de mis pasajes favoritos y se encuentra en en Hebreos 4, versículo 12, y está ahí, que dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mire, eso es confrontación. Confrontación es la acción donde Dios va a comparar, va a partir, separar, dividir las coyunturas y los tuétanos. Y la misma palabra va a discernir los pensamientos y va a discernir las intenciones del corazón. Entonces, definitivamente podemos decir que el avance, el crecimiento está siempre aunado a la acción de confrontación de su voz. Entonces no tenemos que tenerle temor a la palabra que confronta, porque la palabra siempre es comparada con un instrumento de guerra. La palabra siempre es comparada con un instrumento que corta, que penetra, que separa, que parte, que divide, que quema. O sea, la voz de Dios viene a provocar en mi interior. Yo quiero que mientras estamos hablando esta noche, hoy la voz del Espíritu penetre en tu interior y te permita ver hacia atrás, te permita ver tu conducta y qué el Espíritu Santo está confrontando en tu vida hoy, porque Dios quiere llevarte. Esa es una palabra que tengo con certeza. Dios quiere llevarte a algo nuevo en el nombre de Jesús. Dios quiere sacarte de donde estás, pero es necesario aceptar la voz de Dios que me confronta, que penetra, que separa, que divide, que corta las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo lo discierne? Trae claridad para renovar tu mente y las intenciones del corazón las libera para poder ser sanidad, traer sanidad a las heridas, a las marcas, a los traumas y confrontar todo en tus emociones y en tu alma para que el espíritu del hombre, tu espíritu, el hombre interior en la vida de la profeta Margarita, de David y de todas las personas aquí, tome preeminencia. El espíritu del hombre tome preeminencia. Cristo habite dentro de mí y el alma se someta voluntariamente, haciendo libre nuestra voluntad. Esa es la intención de Dios con la palabra que confronta. Entonces, la palabra confrontación tiene que ver con una palabra que sale desde el corazón de Dios, desde la naturaleza de Dios, y siempre está buscando crear un odre nuevo dentro de mi vida. O sea, esa es la intención de Dios. La confrontación que nace desde la naturaleza del Padre nace desde el amor, desde la aceptación, desde la justicia y desde el juicio. Entonces, cuando el amor de Dios me abraza, toda palabra busca crear en mí algo nuevo. O sea, Dios siempre que habla y confronta, lo hace desde esta estructura. Dios no habla una palabra de confrontación desde la condenación, desde la culpa, desde la vergüenza. Dios no habla para avergonzarte, Dios habla para cambiarte.
Él te ama, te acepta, Él te declara justo para que en el juicio seas inocente. O sea, esa es la intención de Dios, de provocar cambio. Él te ama, te acepta, te declara justo para que en el juicio seas inocente. Entonces la confrontación tiene la intención de provocar un cambio para que puedas avanzar. La resistencia al cambio, como hablamos en la clase pasada, la resistencia al cambio te estanca. Y eso es lo que estamos desafiando en esta temporada, el estancamiento. Nos sorprendería cuánta gente que canta, que predica, que profetiza, pelean con el estancamiento porque han evitado la confrontación que tiene que ver con ser vulnerables en el espíritu para poder entrar. Entonces necesito aceptar primeramente y conocer la naturaleza de Padre. Dios es bueno, Dios es justo, Dios me ama, Dios me acepta y todo lo que Dios hace es para mi provecho, para mi beneficio. Todo lo que Dios hace para confrontarme es para que yo pueda avanzar. Entonces, la confrontación, cuando, cuando estudié la palabra confrontación, ¿qué significa? Es la acción y el resultado de comparar dos cosas. Eso significa confrontar. O sea, estoy poniendo dos cosas para confrontarlas, para ver el modelo original de algo que se está pareciendo o imitando. En este caso, cuando Dios me confronta, Él me da una palabra porque Dios quiere quitar todo lo que no se parece a su palabra para que pueda, a través de la confrontación, ser ajustado a su imagen y semejanza. Entonces, cada vez que Dios habla, Él quiere que te parezcas a la palabra. Cada vez que Dios te confronta y te da una palabra, y en esa palabra te da una promesa, te da una demanda, Él quiere que tú te parezcas a la palabra, que tú seas semejante a la palabra, que tú seas, como dice la Escritura, Cristo en mí es la esperanza de gloria. A través de la confrontación, Cristo está siendo formado dentro de tu vida, rompiendo y arrancando toda imagen del hombre viejo. Por eso dice la palabra que de tal manera pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, Gabriel viejo tiene que pasar a través de la confrontación para que Cristo sea formado en Gabriel. En David tiene que pasar todo lo viejo, tiene que ser quitado para que Cristo sea formado y podamos caminar y avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, que quede claro, sin confrontación no hay cambio. Sin confrontación lo que hay es conformación. Entonces, sin confrontación yo soy conformado a una idea inferior. Y es donde la doctrina, los pensamientos, las tradiciones, la familiaridad me conforman y me estancan. Yo quiero que pienses por un momento en qué área se siente estancado. Entonces, en las áreas que se siente estancado, necesita confrontación. Y la confrontación no es castigo, no es regaño. La confrontación es la acción de la palabra que está llamándote a ser ajustado a su imagen y semejanza. Entonces, sin confrontación no hay cambio. Sin cambio no hay avance. Sin cambio no hay avance. Y sin avance no hay desarrollo, madurez y crecimiento, ni en identidad ni en propósito. Si no hay avance, si no hay cambio, no hay avance. Si no hay avance, no hay desarrollo, ni madurez, ni crecimiento, ni en identidad, ni en propósito. Entonces, es la intención del enemigo crear una cultura que confronta desde el alma, que castiga, señala, acusa, condena a través de la religión en lugar de una palabra que confronta, sana, libera, porque nace desde el amor. Son dos aspectos completamente distintos. Y como pastores, líderes, gente entendida, necesitamos aprender a recibir la confrontación del Espíritu
y hablar la confrontación del Espíritu en la naturaleza de Dios, para provocar cambio, para provocar avance, para provocar desarrollo, crecimiento y madurez. Sin confrontación no hay crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, todo bien, apóstol, todo bien. Bueno, sigamos entonces. Entonces, déjenme avanzar aquí. Entonces, solamente a través de su voz. Por eso comencé con el libro de Hebreos capítulo 4. Solamente su voz y su voz revelada tiene la capacidad de reflejar y manifestar su naturaleza. Entonces, cuando su voz es soltada, yo soy comparado con la voz. Esa es la acción del espejo. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 3:18, que estamos frente a un espejo. Y cuando la palabra es soltada, yo soy puesto frente al espejo para ser comparado. Ahora, la palabra en el espejo me da una naturaleza y yo necesito hacer los cambios y los ajustes necesarios para parecerme al que está en el espejo, que es la palabra. Y eso se llama confrontación. Eso requiere movimiento, eso requiere una acción. Cuando esta escritura se escribió, no habían espejos como usted y yo los conocemos. Lo que habían eran unas piezas de metal que eran bruñidos y reflejaba cierta imagen. Por eso el misterio de entender esta escritura, que donde la persona que se ponía frente a ese espejo tenía que moverse y hacer un esfuerzo para poder ver el reflejo. Eso es lo que estaba mencionando, el esfuerzo de crear la confrontación para ser transformado a la voz del que te llama. Yo declaro hoy que la voz de Dios está viniendo sobre tu vida y que Dios comenzará a revelarse por nuevas maneras, en sueños, en visiones. Dios comenzará a traer su voz y esa voz traerá convicción y esa convicción traerá confrontación para que seas ajustado a la imagen y a la naturaleza de Dios. Entonces, cuando yo me alineo a la voz, yo permito, yo acepto que los atributos de Dios confronten mi interior para desafiar la identidad vieja. Porque solamente desafiando la identidad vieja puedo ser afirmado en una identidad nueva. De tal manera pues que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Entonces la palabra trae una revelación, la palabra trae una fuerza que me confronta, confronta lo viejo. Ese es el proceso de la circuncisión, ese es el proceso del cambio, ese es el proceso de la renovación, ese es el proceso de la regeneración. O sea, ser cristianos no es aceptar a Cristo. Ser cristiano es permitir que el Espíritu de Cristo me transforme, me cambie, me redima y me regenere para encontrar una nueva identidad, una nueva forma de pensar, para yo tener una nueva identidad, un nuevo carácter, una nueva naturaleza, conforme a la imagen del Hijo. Entonces, su voz me refleja su verdad. Y en su verdad yo descubro mi mentira. Y en la mentira yo puedo ser transformado cuando veo su verdad. Yo declaro hoy que la verdad de Dios está viniendo sobre tu vida para confrontar todo aquello en lo que has vivido que está alejado de la verdad. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando yo me alineo a su verdad, sus atributos se revelan. Y en ese proceso de confrontación es que yo veo el cambio. Entonces, cuando su voz viene, pasa por un proceso. La palabra pasa por un proceso. Y aquí está, en este proceso. Número uno, aprendo a aceptar la palabra. Todo lo que hacemos para evitar perder la palabra, como lo hemos visto en los devocionales que hicimos de la parábola del sembrador, estuvimos profundizando acerca del corazón, cómo se pierde la palabra, cómo la palabra, con un corazón herido pierde la palabra, cómo la semilla es robada, cómo las espinas la ahogan, cómo los corazones llenos de piedras
ahogan la semilla. O sea, entonces Dios dice, quiero limpiar tu corazón, quiero que tu corazón esté limpio como un campo fértil para que puedas aceptar la palabra. ¿Qué cosas impiden la aceptación de la palabra? Un corazón que no está preparado, un corazón lleno de espinos, un corazón lleno de piedras. Y todo eso tiene una simbología profética. Pero quiero declarar hoy que la voz del Espíritu está arando, está haciendo barbecho en tu corazón, porque es tiempo de asimilar la palabra, es tiempo de aceptarla para asimilarla. El proceso de aceptación es cuando la palabra y yo nos hacemos uno. Pero la asimilación de la palabra es cuando la semilla entra en tu corazón y provoca la acción de muerte. Porque si la semilla no muere, se queda sola. Entonces siempre la semilla de vida va a provocar muerte en tu interior para que lo viejo muera, para que pueda vivir lo que Dios está hablando. Y entonces la asimilación provoca la confrontación, la decisión, el cambio, la circuncisión, para entonces yo poder obedecer y caminar en la palabra. Cuando la palabra viene, siempre espera un acto final que se llama obediencia a causa de la transformación. La obediencia no es una obediencia a ciegas, es una obediencia como fruto de la asimilación de la palabra. Yo obedezco porque la creo. Dice la palabra, creí, por lo tal yo hablé. Yo no puedo hablar en autoridad lo que no creo. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar a la profeta Margarita y la voy a poner aquí en un spotlight. Cuando ella le habla a los demonios, ella no habla porque ha visto películas o gente liberando. Ella cree la autoridad que Dios le ha dado y ese es un área de expertise en ella, liberación, sanidad. Y ella lo habla creyendo lo que Dios le ha dado y porque tiene la fe, ejecuta una palabra de autoridad y establece orden. Entonces, así pasa en nuestras vidas. Cada vez que Dios te habla, en medio de cualquier crisis, Dios te va a hablar para que aceptes la palabra. Entonces, cuando el proceso de aceptación es un proceso de confrontación, porque tú aceptas la palabra contraria a tus circunstancias. Dios te va a hablar, no tengas temor en medio del temor. Dios te va a hablar, no temas porque yo estoy contigo, es porque te sientes solo. Cuando Dios te dice, yo seré tu provisión, es porque estás en escasez. Cuando Dios te dice, yo seré tu sanidad, es porque estás en una enfermedad o en una situación emocional compleja. O sea, Dios siempre te habla lo contrario a la realidad para que aceptes la palabra y te confrontas con la mentira que estás viviendo. Por ejemplo, leemos en el libro de Josué, en el capítulo 1, cuántas veces Dios le dice a Josué, no temas, porque el hombre estaba asustado. Decimos en mi país, estaba tun, 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 tun. Estaba preocupado. Y Dios le reafirma, Dios le afirma y le dice, no temas, porque yo estoy contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, él te necesitaba aceptar la palabra, Dios me está hablando, la acepto, ahora la asimilo, que esa palabra se haga vida en mi corazón, porque tengo que caminarla. A veces nosotros escuchamos la palabra en un nivel mental, intelectual, y se queda ahí y no permitimos que la palabra sea asimilada y entonces no la puedo caminar. Y entonces peleamos con el doble ánimo, se nos olvidan las palabras, se nos olvidan lo que Dios nos dijo, se nos olvida lo que Dios ha hecho, porque no entendemos este proceso. Yo quiero profetizar sobre tu vida, que hoy tu entendimiento se está abriendo, que hoy tu capacidad profética se abre. Y yo he estado hablando mucho acerca de esto. Tú eres profético. Quizás no eres profeta, quizás no tienes un don de profecía, pero eres profético. Yo hablo a esos dones, a esa capacidad profética que despierta en tu vida en el nombre de Jesús y que puedes entender la asimilación y la obediencia para ejecutar la palabra, porque Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos aceptaron la palabra, mas nunca la asimilaron. Por eso no pudieron caminar en la palabra. La aceptaron, pero no la asimilaron, no se hicieron uno con la palabra. Entonces, cuando ellos llegan al borde de la tierra prometida y escuchan todo el reporte, dijeron, no podemos entrar porque nunca la asimilaron. Yo declaro en esta hora que tú vas a asimilar esta palabra y vas a dar fruto en ella, en el nombre de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok, sigamos entonces. Entonces, cuando la palabra me habla, la palabra es instrumento. Mire, nunca romantice la palabra. La palabra es un instrumento. Hebreos 4:12, lo acabamos de leer, dice que la palabra es la espada del Espíritu. Entonces, la palabra es una espada. Entonces, usted tiene una espada en su espíritu. Cada vez que la revelación viene es una espada. ¿Y que usted qué hace con una espada? Tiene que aprender a pelear con ella. Su promesa está ligada con esa espada, para que usted pelee con todo lo contrario, para que aprenda a discernir sus pensamientos, para que aprenda a discernir su mente, sus sentimientos, para que a través de la palabra, la espada, pueda cortar y separar los pensamientos que vienen contrarios a su verdad, que quieren robar la semilla para que usted no la asimile. Entonces la palabra también dice que es fuego que quema. Entonces cada vez ese fuego que quema está en su espíritu. Cada vez que viene un pensamiento contrario, un sentimiento contrario, cada vez que se siente menos, rechazado, herido, abatido, siente que está en derrota, usted tiene una capacidad para profetizarse a usted mismo que el fuego del Espíritu, de la palabra revelada, quema, consume toda obra del infierno. Por eso dice la palabra, y se lo voy a volver a poner. Voy a regresar, no importa, estamos en Semana Santa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y le voy a agregar aquí, y más cortante que toda espada de dos filos, más quemante que todo fuego humano, y más penetrante y más poderosa que el martillo de Thor, que penetra hasta partir, separar y dividir el alma y el espíritu, quemando, cortando y quebrando las coyunturas y los tuétanos y revelando la verdad de mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. O sea, ese es el poder de la unción y de la capacidad revelada en la que Dios quiere que usted aprenda a caminar. Por eso Dios nos da la capacidad profética, Dios nos da la capacidad, porque si yo tengo el Espíritu de Jesús, tengo el testimonio de la profecía, yo quiero hablar hoy que usted puede aprender hoy a utilizar la palabra revelada como una espada que divide, como fuego que quema, pero también como un martillo que quiebra la piedra. Esas fortalezas que se han establecido en su mente, esas mentalidades de pobreza, de miseria, de enfermedad, de escasez, de Egipto, de esclavitud, del desierto, mentalidades religiosas. Hoy declaro por la palabra que hay un martillo que quiebra en el nombre de Jesús. Hay una espada, hay una herramienta y hay una porción en la escritura donde Dios dice que nos dará y que nos hará como un trillo con dientes afilados. Yo declaro que hay una revelación nueva donde tienes una capacidad para crear confrontación en tu interior, para romper la influencia del alma que te ha creado una forma y te ha conformado a una idea religiosa. Y en el nombre poderoso de Jesús hay una idea espiritual que Dios tiene con tu vida, que está por encima de la cultura, sea de México, de Venezuela, de Puerto Rico, de Honduras, por encima de lo que tú crees de ti mismo. Hay una idea en la que Dios quiere levantarte y confrontarte para formarte en el nombre de Jesús a través del poder de la regeneración. Cuando Dios me habla, Él me da una capacidad para utilizar la palabra. Entonces, hoy, durante esta semana, hasta el próximo lunes, haz un inventario. Recuerda por lo menos una palabra que Dios te haya dado.
por lo menos una palabra que Dios te haya dicho, y esa palabra trabaja con ella. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, en cuanto a las palabras, milita, practica, pelea, ve a la guerra con ellas. Entonces tienes una palabra, Pastor Gabo, hay palabras en tu vida, trabaja en ellas, hazlas una espada, hazlas fuego que quema, hazlas martillo que quiebre. Toda oposición se derrumba ante el poder de la palabra. Profeta Margarita, hay un nuevo tiempo que Dios te estaba hablando. Entonces, esa palabra está como autoridad en tu vida para quebrar, para partir y para dividir, porque el enemigo no va a poder, o sea, el enemigo me gana cuando yo me rindo y dejo de creer lo que Dios me ha hablado. Entonces, cuando yo dejo de asimilar la palabra, Él me da un camino alterno, como pasó con el pueblo de Israel. Y dijeron, no entramos. Pero mire qué curioso, cuando Dios dice, no entran, el pueblo dijo, entramos. Dígame si no somos nosotros medios cabezones. Dios dice, entren, el pueblo dice, no entramos. Y Dios dice, no van a entrar, pues ya no entra. Pues sí, vamos a entrar. Cada vez que yo me resisto a asimilar y ser uno con la palabra, yo estoy llamado a no ver la victoria de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido o hemos practicado o hemos experimentado la derrota porque no hemos sido asimilados con la palabra? Entonces, hay una temporada nueva y esa temporada es de salvación. Esta temporada es de liberación. Esta temporada es de vida porque Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere que seamos uno con la palabra. Así que la palabra se convierte en espada, se convierte en fuego, se convierte en martillo, hay autoridad. Esa es la capacidad profética que Dios nos ha dado para establecer la promesa de Dios. Entonces, volviendo al tema de la confrontación, o sea, viene con una intención. Cuando Dios habla, tiene la intención de crear en ti un odre nuevo. Cuando yo escucho, profeta Margarita, cuando yo escucho que Dios quiere traer un avivamiento, pero el avivamiento no está fundamentado en un odre nuevo, yo no espero avivamiento. Porque a veces queremos que Dios traiga avivamiento, pero lo hacemos desde el principio de vamos a ayunar, vamos a orar, pero no la transformación, no la confrontación. Y la palabra dice que el vino nuevo llega en un odre nuevo. Entonces, orar es bueno, ayunar es bueno, guerrear es bueno, pero la confrontación por la palabra es mejor. Porque cuando yo oro, ayuno, guerreo desde un odre nuevo, tengo el resultado de lo nuevo. Pero cuando yo oro, ayuno y guerreo desde la naturaleza vieja, estoy estancado en la misma forma. Entonces, cuando Dios me confronta, es porque Él quiere darme algo nuevo. Quiere decir que tengo que dejar la estructura vieja. Me urge dejar la estructura vieja. Como iglesia necesitamos crear algo nuevo, necesitamos crear ese odre nuevo, prepararnos para el vino nuevo. ¿Qué pasa cuando yo no recibo lo nuevo? Estoy siendo un odre viejo, reciclando el vino viejo. Entonces, necesitamos ser desafiados al cambio. Dios quiere algo nuevo siempre. Voy a repetir el pasaje que hemos leído de 2 Corintios 5:17. De tal manera, pues, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y este es un proceso continuo. Dios te hace nuevo y Dios te sigue haciendo nuevo. Hay una estructura sobre estructura de algo nuevo para que vivamos de manera nueva. Entonces la intención de Dios es promover la permanencia. Y cuando leemos Juan 15, lo que es la permanencia es el proceso de estar en Él, vivir en Él, para ser limpiados permanentemente en Él, para dar mucho fruto. Cuando Dios me confronta para crear un odre nuevo, para desafiarme al cambio, para promover la permanencia, para generar un estado de crecimiento y un estado de madurez. Cuando hablamos de madurez, hablamos de crecer en capacidad. Dios quiere que crezcamos en capacidad. Si tu capacidad hoy son 10, Dios quiere que crezcas a 20. Si tu capacidad son 20, Dios quiere que crezcas a 50. Si tu capacidad es 50, Dios quiere que crezcas a 100.
Y lo vemos en la parábola de los talentos. A uno le dio uno, a uno le dio dos y a otro le dio 5. El de 5 multiplicó a 10. El de 2 multiplicó a 5 y el de uno tuvo temor porque se sintió incompetente. Esa es una mentira. Yo declaro hoy que todo sentimiento de incompetencia en tu vida es quebrado y declaro que es tiempo de un odre nuevo en tu vida. Declaro que es tiempo de desafiar al cambio. Declaro que es tiempo de permanencia y es tiempo de generar un estado de crecimiento, de generar un estado de madurez y de incremento en la capacidad. Y esto nos permite alinearnos con la intención de su voz. Al escuchar su voz, cuando me alineo a ella, tengo una garantía de que voy a avanzar, voy a crecer y veré victoria. Y estaré caminando permanentemente a un estado de madurez. Entonces, como comenzamos diciendo, la intención de Dios cuando Él habla es generar confrontación. Y quiero que le tome una foto a esto, porque cada vez que Dios habla, quiere provocar esto en su vida. Crear un odre nuevo. Entonces, cada vez que, por ejemplo, cuando hay una predicación profética, no un sermón, no una predicación de culto, no, una predicación profética, Dios está buscando crear un desafío para estas cosas, para que nos alineemos a la palabra, para que aceptemos, asimilemos la palabra. Ok, ahora pasemos a por qué nos resistimos al proceso de cambio. Por naturaleza, el ser humano se resiste al cambio. Por naturaleza humana, nos acomodamos generalmente en el status quo. Generalmente el ser humano vive acomodado, le gusta estar cómodo. Ahora, ¿por qué nos resistimos? Porque por lo general yo ataco y resisto las cosas que no entiendo. Y como Dios siempre habla algo nuevo, el estado de ignorancia me hace resistir lo nuevo de Dios. Esto es lo que pasa con las denominaciones que tienen doctrinas. Entonces, cuando viene algo nuevo de Dios, se resiste porque estamos en ignorancia. Entonces, la ignorancia siempre genera temor. Lo que no conozco, yo lo temo. La ignorancia, es decir, la falta de revelación, siempre vendrá acompañada con inseguridad y con confusión. Número 2, el temor siempre genera control. Y esto lo podemos ver en algunos líderes. Tienen ignorancia, tienen temor. Tienen temor, quieren controlar. Y el temor, a medida que crece el movimiento, se genera la tendencia a proteger y a dominar todo y se genera una necesidad de manipulación. O sea, queremos controlarlo todo. Entonces, el control siempre va a traer la manipulación. Y es donde a veces estamos encerrados. Ignorancia, temor, temor, control, control, manipulación. Entonces, el enemigo aprovecha la resistencia al cambio, que está fundamentada en la ignorancia, nos lleva al temor, nos lleva al control y nos lleva a la manipulación. Entonces, organizaciones enteras están viviendo bajo esta estructura, cerradas al cambio, porque están operando en esto. Hoy quiero declarar sobre tu vida, si hay una marca, si existe una marca de temor, hoy tiene que ser sanada. Si existe una marca de control, tiene que ser sanada. Si existe una marca de manipulación, sea que haya en tu vida o ha sido el producto de, eres libre en el nombre de Jesús. Porque recuerda, cuando Dios habla, y cuando Dios habla, lo habla desde el amor. Y hay organizaciones, doctrinas, pensamientos como el cesacionismo que están operando en la ignorancia, donde enseñan Dios ya no habla más.
el Espíritu Santo no habla. ¿Por qué? Porque no conocemos la voz profética de Dios. Dios quiere traer y romper toda manipulación religiosa, que fue lo que pasó con los fariseos en el tiempo de Jesús. No pudieron ver al autor de la vida, pero en el nombre de Jesús es tiempo de salvación. Entonces, cuando yo resisto la voz, porque no la entiendo, porque estoy en ignorancia, estoy bajo la influencia del control, el temor y la manipulación, no puedo ser transformado. Estancamiento. Estoy estancado, estoy limitado, estoy estancado en una estructura vieja y rígida y creo un ambiente de seguridad. Cualquier parecido en nuestra vida necesitamos confrontarlo. Cada vez que resisto lo nuevo de Dios, estoy creando estas 5 cosas. Resistencia a la capacidad de ser transformado. Estoy estancado en principios de revelación vieja. O sea, me convierto como una planta de reciclaje. Estoy limitando el crecimiento y el desarrollo y mi capacidad es reducida. No puedo multiplicar. Estoy estancado en lo conocido y en lo vivido, en lo tradicional y en lo familiar. Y estoy bajo un ambiente, creo un ambiente, un status quo donde yo controlo todo. Por eso vemos que aún lo profético, mucha gente quiere controlarlo para que no haya desorden, entre comillas. Déjeme decirle algo, cuando la voz de Dios habla, va a provocar que el desorden se vuelva orden. Entonces hay expresiones que necesitamos entender. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Me gustaría orar. A ver, pastor. Este, hace tiempo, pasó ahorita que está hablando sobre esto para que venga el orden, tiene que haber un desorden. Entonces, hace tiempo recibimos una palabra así de parte del Señor. Estábamos adorando al Señor y el Señor decía que el desorden que socialmente estamos viviendo, culturalmente que estamos viviendo, es porque Él va a venir a establecer un orden y que es un tiempo para que nosotros estemos preparándonos para establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, yo me sentí, así como lo está hablando ahorita, me sentí confrontado a ir hacia más allá de mis propias capacidades de entendimiento de lo que realmente desea el Señor para poder establecer el reino de Dios, por ejemplo, en la región donde estoy, que es una región, espiritualmente hablando, es muy, muy pesada, ¿sí? Yo le platicaba a usted que todos los que quieren o creen en lo que estamos hablando de la cuestión profética, están viendo cambios, se están generando cambios, se está mostrando el fruto, a lo mejor un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Despacio, pero se está viendo. Entonces, ahorita que mencionó esto, yo estoy emocionado de ver, por ejemplo, no me preocupa el desorden. Me estoy enfocando en el orden que el Señor va a traer Amén. sobre nosotros para poderlo entender, comprender y establecerlo en la región donde nosotros estamos. Amén. O sea, cuando vemos en el principio, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 pasó algo entre el 1 y el 2. No sabemos qué pasó. Podemos crear conjeturas de cosas que creemos que pudieron haber pasado. Pero algo pasó. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada, sin forma y vacía. Entonces hay palabras en hebreo que nos hablan del vacío, nos hablan de las tinieblas y nos hablan del caos. O sea, se rompió el orden de Dios que se hizo en lo primero, porque cuando Dios hace algo y lo habla, siempre está bien hecho. Pero en el versículo 2 vemos el desorden y dice, y las tinieblas estaban moviéndose y gobernando sobre la faz del abismo. O sea, habían tinieblas reinando. Cuando vemos naciones, territorios, ciudades, familias en caos, quien reina es la tiniebla.
¿Qué es lo único que puede confrontar esa tiniebla? Es la voz de Dios. Porque en el versículo 3 de Génesis dice, y dijo Dios. Entonces, cuando la voz de Dios viene, que sale por boca de Dios y es confirmada por gente profética que ha asimilado la palabra, que la ha aceptado, la ha asimilado y tiene la autoridad profética, porque la ha convertido en un arma, la ha convertido en un instrumento de guerra, porque la palabra no es romántica, la palabra es una verdad para ser ejecutada en el mundo espiritual. Entonces la palabra se habla y se declara el orden de Dios y va a confrontar la tiniebla, va a confrontar el desorden para establecer orden, para establecer la paz y el diseño sobre el caos. Entonces, cuando salimos de la intercesión tradicional, donde aprendimos en los 60, 70 y 80 y 90 a hacer las cosas de cierta manera, pero no teníamos el elemento profético de la declaración de su voz como un arma de guerra, perdimos el odre nuevo y nos quedamos en lo viejo. Entonces, en esta temporada es un tiempo de la declaración profética como un arma de guerra, donde Génesis 1 se convierte en instrumento. Dice, la palabra es una verdad que confronta, pero necesito tener la autoridad para la declaratoria profética. Entonces necesitamos ser activados en la verdad de la palabra que confronta nuestra vida y que también tengo la autoridad para declararla sobre el territorio o sobre mi circunstancia. Entonces, eso recrea el diseño de Dios, porque es una pelea por diseño. La guerra espiritual no es una guerra para vencer al diablo. La guerra espiritual es una guerra para poseer el territorio y que el enemigo retroceda. La guerra espiritual es una guerra por las finanzas para generar visión. La guerra espiritual es una guerra para liberar la familia y para liberar al individuo. En ese orden, individuo, familia, finanzas, territorio. Entonces, veamos los países que están en caos. El enemigo robó la capacidad de la iglesia, de la intercesión, en esta dimensión que estoy hablando, y robó la familia, robó el individuo, robó la familia, robó la finanza y robó el territorio. Pudieran mencionar Cuba como ejemplo, Venezuela como ejemplo, y otras naciones como Honduras están en el borde de. Necesitamos activar una generación profética que entienda la voz profética sobre los territorios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecir a mis hermanos. Padre, quiero declarar que somos parte de una generación profética. Padre, y que podemos ser una voz que extiende esta verdad sobre otros en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora quiero hablar, Padre, que nuestros ojos, nuestros oídos se abren, Padre, y que podemos crecer en la revelación, esa revelación que es una verdad, y esa verdad me confronta la mentira, confronta el estancamiento, confronta los ciclos de fracaso, confronta los ciclos de derrota. Yo declaro en esta hora que hoy te levantas con una espada en tu mano, que es la palabra revelada para cortar esos ciclos generacionales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos. Bendiciones. Recuerde, celebramos Pascua. Salimos porque estamos entrando a algo nuevo. Bendiciones. Amén, amén.